El Laboratorio Ciudadano de No Violencia Activa, o LAVO, es un colectivo de activistas que buscan fomentar el tejido social, la acción, contenido y reflexión en torno a la resistencia no violenta. Han realizado una serie de iniciativas originales que brindan frescura a un panorama muchas veces agobiante. Entre otras, se han aliado con un grupo amplio de artistas para explorar vías de acción política. Hoy conversaremos con Seymara Liscano y Ángel Zambrano, dos de sus fundadores. Cuéntenos un poco de qué es el Labo Ciudadano y cómo arrancó. Sí, en 2017, en ese ciclo de protestas en Venezuela, larguísimo ciclo de protestas, eh, nos conocimos porque éramos un grupo de gente eh, que quería hacer otra cosa, ¿no? Que quería salir, alzar la voz, pero de otros modos, ¿no? Un poco abriéndonos paso en medio de la violencia, que se estaba volviendo, la represión por parte del Estado era cada vez mayor y mayor. Y también, o sea, como por un lado y por el otro, ¿no? Porque también siendo un poco como sintiéndonos un poco objetos, ¿no? De los partidos políticos, estando todos los días allí pendientes de, ajá, y ahora para dónde nos van a mandar a marchar, ¿no? Pero queremos hacer otras cosas, decir otras cosas. Y bueno, así comenzamos a reunirnos a partir de una iniciativa de Cheo Carvajal con Jaime Cruz, que organizaron un par de talleres sobre protesta no violenta en la queridísima librería El Lugar Común. Y bueno, allí nos conocimos, gente que como uno pues está como vibrando en una cosa y te encuentras con los pares que por ahí están en la misma. Ángel andaba con una libretita negra en donde anotaba los teléfonos y los correos de toda aquella persona que quisiera meterse en el mismo combo. Esas primeras reuniones fueron súper concurridas y esta libretica se llenó de nombres de gente que nos empezamos a reunir cada jueves, si mal no recuerdo, en cualquier lugar que nos prestaran, desde un salón en la Facultad de Arquitectura en la UCB, hasta el Centro Cultural Estado mismo, hasta una plaza, ¿no? O la Casa de Arte. Y en cada semana funcionamos así, pues como se fue configurando un laboratorio, porque era cada semana reunirnos para hacer un experimento de con qué podíamos seguir saliendo a la calle. Y de allí, de esos encuentros, ya también ahí articulamos con gente que también estaba tratando de hacer otras formas de expresión en la calle, ¿no? Como la gente de Dale Letra. Luego nace de allí mismo como de esas reuniones, de esos encuentros del BUC TV, las piloneras, y bueno, eso, de ese grupo quedamos ya hoy día, somos el Labo, un equipo de 7 personas en este momento. Somos un colectivo de activistas que genera acción, tejido y contenido en torno a resistencia civil no violenta, derechos humanos e innovación política. Y bueno, una de nuestras, o sea, como quizás como centro o como mandato, ¿no? De los más fuertes es el tema del tejido social, ¿no? Somos un espacio de conexión, un espacio intermedio, como un patio de juegos, a veces lo veo yo, en donde la gente puede inventar, hacer laboratorio de lo que sea, ¿no? De formas sobre todo, de tomar el espacio público. Esa es nuestra esencia, ¿no? Nacimos de la protesta. Y también, pues, somos muy, ¿cómo podríamos decirlo? Bueno, nos gusta la fiesta. Y nos tomamos la fiesta en serio. O sea, como nos gusta la fiesta, la hemos hecho parte de nuestro hacer en el laboratorio. Y entonces llevamos como esto de la alegre rebeldía a todos lados. O sea, somos rebeldes, pero vamos a hacerlo con alegría. Y porque, bueno, venimos explorando desde no sé, creo que el primer año del Labo ya empezamos como a olfatear el tema de la sensibilidad, de la belleza, en tiempos tan oscuros,
era muy necesario y es un terreno en donde además nos encontramos, donde despolarizamos y en donde resistimos, ¿no? Desde lo sensible, ¿no? Ángel, cuéntanos tú un poquito, a ver. Pero es eso mismo, lo que dijo ella. Eso mismo. En 2017, cuando nos juntamos, cuando se contaba que nos encontramos en lugar común y luego en todos estos espacios, había una energía colectiva muy hermosa, que claro, que luego fue cediendo al miedo y, bueno, al terror, a la desconfianza y a la represión, por la represión, bueno, que ya conocemos, absolutamente desmedida y con la intención de ser así, de ser abiertamente cruel y fea. Pero ese momento de nacimiento era un vértigo muy bello, muy bello, y además eso sentíamos, somos personas que no nos conocíamos, muchas de nosotras, ella y yo no nos conocíamos, bueno, mucha gente que se juntó en esta no nos conocíamos y durante esos pocos meses que duramos en la calle antes de que culminara el ciclo de protesta, bueno, somos hermanos y hermanas del asfalto y creo que eso tuvo mucho, bueno, sí, mucho poder. Nos forjaron a fuego. Y hay una cosa que dice una investigadora que habla de este tema de la resistencia civil no violenta, que es que la protesta no violenta es como tejido social en esteroides. O sea, es una cosa así que durante los ciclos de protesta las conexiones y el tejido, bueno, se multiplican, se exponencian. Y eso es buena parte de lo que nos ha pasado a nosotras y a nosotros en estos 4 años. Comenzamos como con la protesta y hemos seguido con la protesta. Poco a poco hemos ido explorando otros terrenos, otros territorios, pero siempre el común es como esas ganas de juntarnos, de conocernos, de conocernos. Además somos de caminos muy distintos, caminos sociales, políticos. Hay muchas personas con las que trabajamos que vienen del proceso chavista y ha sido muy lindo eso, conocer los dolores de cada persona, conocer las esperanzas y conocer como bueno, ese norte que tenemos como una sociedad más justa y una sociedad en la que nuestra diversidad, coño, no solo se respete, sino que se celebre y que eso sea como una de las bases de cualquier cosa que hagamos. Me gustó mucho eso de Xiomara, que se presenta como conectora de gente y de ideas. Y me parece que eso tiene mucho que ver con las cosas que ustedes hacen. Cuéntenme un poquito de eso, cómo conciben el tejido social como foco del trabajo político y de las cosas que ustedes hacen. Pero al principio fue como antes de estudiar un poco, o sea, antes de entender teóricamente que el tejido social es esencial para cualquier cambio político y que en los procesos como de resistencia no violenta a regímenes autoritarios como Polonia, como muchos otros, y lo que está pasando en Cuba también. Como que la teoría dice que sin un tejido social, sin unos vínculos entre diversos factores de la sociedad, no hay cambio político posible, o al menos no hay sostenibilidad posible de ese cambio político. O sea, puedes cambiar puedes, digamos, salir de un régimen autoritario como el de Maduro, por ejemplo, pero si no hay un tejido social fuerte que sostenga ese cambio, a la vuelta de la esquina puede estar un autoritarismo de derecha y se han visto casos así. Pero antes de entender eso como teóricamente, como conceptualmente, fue algo que se dio muy orgánicamente, eso de juntarnos y de conocernos y de encontrar en esos vínculos que no eran vínculos como transaccionales ni vínculos como de, bueno, vamos a hacer esto juntos y listo, sino que se fueron formando vínculos de confianza y de afecto y de cariño y de amor, porque creemos que es la única forma como de poder
como imaginar algo juntas, imaginar como un futuro distinto posible y también de hacer este trabajo que también es duro, pues, o sea, es duro como el trabajo político, se sabe de toda la vida que ha sido duro y más en estas circunstancias y hacerlo también desde lugares autónomos muchas veces es estar aquí y allá, es estar, no sabes bien dónde, es caminar hacia un lugar como incierto, con incertidumbre, intentando abrazar esa incertidumbre y sin los vínculos humanos eso vemos que no es sostenible, que no vale la pena. Para mí también tiene que ver con algo muy también personal, ¿no? De nuestros caracteres, ¿no? Realmente comienza por ahí desde algo muy personal, de nuestros tumbados. Yo como lo digo, pues a nosotros nos gusta juntarnos y juntar gente. Nos encanta una juntadera, un bochinche, una fiesta, una reunión. Y además nos mucho eso, digamos, como personas, ¿no? Sobre todo a Ángel y a mí, ¿no? Y el laboratorio entero se ha un poco, digamos, comenzó como una juntadera de personas, algunas conocidas, otras conocidas, pero que tenía, o sea, por ejemplo, un ejemplo perfecto es el Bus TV. Claudia y Elena no se conocían, creo, hasta ese momento. Y Claudia quería hacer algo que fuese performático, como teatral, como iba mucho por el lado de eso, del arte, y Laura Elena tenía esta iniciativa que venía del periodismo, y entonces se armaban unos equipos en donde la gente lanzaba unas ideas y así nació el Bus TV. Se junta la periodista con esta pana teatrera, músico, y sale ese proyecto bellísimo, ¿no? Y un poco, esa es la naturaleza del laboratorio, ¿no? Y como decía Ángel, ¿no? Antes de investigar y de saber, ese es nuestro tumbado, y eso es lo que también lo hace auténtico. Bueno, fue que nos pusimos a estudiar primero, ese conocimiento viene de la experiencia. Los poetas no convencen, tampoco vencen. Su papel es otro, ajeno al poder, ser contraste. Rafael Cadenas. Cuéntenos un poquito cómo entra el arte ahí dentro de todas estas cosas que vienen haciendo, cómo lo conciben ustedes. Cuando ya empezamos a pensar en el parasistema, que al principio era, bueno, queríamos hacer un ciclo de talleres de saberes y en activismo. Entonces, intercambiar entre activismo, herramientas, formas de hacer y tal. Pero había algo que nos faltaba, y estuvimos meses como dándole vueltas. Ángel y yo justo por esos tiempos empezamos a estudiar fotografía con Nelson Garrido, gracias a Provea, que también hizo un taller para defensores de fotografía para defensores de derechos humanos. Entonces ya ahí uno va viendo, ok, esa mezcla, ¿no? Derechos humanos, fotografía y con Nelson, nada menos que Nelson, el maestro de la rebeldía, además. Y así vamos también entendiendo un espacio de contracultura, la vamos viendo más de cerca, conociendo a Nelson y todo su quehacer. Y bueno, vemos que como esta forma de enseñar también, que es como muy de parasistema, ¿no? En paralelo. Nelson, una de las primeras cosas que te dice, no me vengas a traer fotos de perritos, cachorros, bebés, yo no quiero nada de eso. Ve más allá, tienes que forzarla, ¿no? Y también eso, como de salirse de eso, de que llaman salirse de la caja, realmente es algo que Nelson viene haciendo toda la vida, ¿no? Y entonces nos damos cuenta de que eso es lo que nos falta. Okay, vamos a mirar hacia allá, pues, o sea, ¿cómo desde el activismo o cómo desde el arte, dónde está ese espacio, ¿no? ¿Cómo somos ese espacio intermedio en el que el activista echa mano de herramientas artísticas y el artista o el artista toma
postura en cosas políticas, ¿no? Y entonces empezamos a preguntarnos esto, pues el arte, la política, ¿dónde están las fronteras de esto? ¿Dónde se mezclan? ¿En dónde rayan lo panfletario, ¿no? Y nos vamos haciendo esas preguntas y bueno, y como siempre, el conocimiento desde la experiencia, ¿no? Sin darle tampoco, llegó un momento en que ya no hay que darle demasiadas vueltas, hay que hacer. Vamos a hacer un ciclo de talleres en donde tengamos artefactos creativos para poder alzar la voz, para poder decir. Y en el primer ciclo nos juntamos con una genia, con Blanca Haddad, que es artista, poeta, performática y además tiene un trabajo bellísimo de larga data con refugiados, de arte terapia con refugiados. Entonces en una conversa con ella ya vamos viendo como más lucecitas de qué es lo que queremos hacer y bueno, la nombramos maestra de ceremonias. La primera clase de ese ciclo que hacemos, que es el parasistema, la dio Blanca Haddad, ¿no? Sobre la catarsis. Entonces exploramos además el tema de la catarsis, un concepto además como una palabra como muy mal usada, ¿no? Porque se usa el término catarsis para hablar como de la queja, ¿no? La gente haciendo catarsis en esa reunión y una quejadera. Y resulta que no, pues la catarsis Blanca nos muestra, ¿no? Este concepto como de depuración, ¿no? Desde la belleza, de los horrores, explorando el arte, ¿no? Y la belleza y la sensibilidad. Y por ahí nos vamos. Con ese inicio a invitar a la gente a explorar el arte, formas de movilizarse, ¿no? Ni siquiera de hacer activismo, pero de movilizarse, de sacar lo que tiene adentro. Se llamaba ¿Qué hago yo con esta indignación? Se llamaba ese primer ciclo que hicimos. Y nos vamos para la calle otra vez. Y bueno, ahí esa es nuestra búsqueda por ese lado, todavía muy experimental. Hicimos ese parasistema, luego hace poco terminamos el primero de una serie que va a ser de 3, en la que exploramos violencia estructural, luego vamos a venir con memoria, es el próximo que tenemos, y luego solidaridad. Lo de la diversidad de gente, de edades, de lugares. O sea, también el arte, el parasistema nos está dando como un terreno que antes, o sea, sabíamos su importancia, pero creo que ni habíamos pensado en cómo entrompar lo que es el terreno de lo diaspórico, ¿no? Del tejido social, justamente más allá de nuestras fronteras geográficas. O sea, el tejido que incluye a cualquier persona venezolana, esté donde esté. Y eso lo vimos cuando veíamos el Excel, fue muy lindo, como relataba Sei, fue muy emocionante ver el Excel de las respuestas al Google Form del primer parasistema. Mi alma, se está conectando gente desde todas partes, o sea, desde todas partes aquí en el país y desde todas partes en el mundo, desde varios países del mundo. Creo que fueron más de 40 ciudades diferentes, entre ciudades en Venezuela y ciudades fuera. Y es muy emocionante, es muy potente, porque además nosotros eso lo hicimos virtual, obligados por la pandemia, porque nuestra idea era hacer un ciclo presencial en la ONG, y ahora ya cualquier cosa que hagamos sentimos que tiene que involucrar esa dimensión de que la gente se pueda conectar desde cualquier lugar, porque bueno, tenemos un profe muy querido que habla de eso, de la nación más allá del territorio. En 1988 fui a Moscú a entrevistar artistas en la clandestinidad soviética y esperaba que su obra sería disidente y política. Pero el radicalismo en su obra realmente consistía en reinsertar humanidad en una sociedad que se estaba aniquilando a sí misma. Andrew Solomon. Ahora, la pregunta difícil que igual nos estamos haciendo todos y quisiera saber qué ustedes piensan es que
se está generando una resistencia, o ustedes proponen actividades de resistencia que permiten como reconstruir tejido social. Ahora, le estamos hablando a un Estado militar que uno siente que le es difícil hacerle mella al poder que se sostiene simplemente sobre la fuerza. Y que rompe cualquier posibilidad de generar espacios de argumentación o de tratar de convencer. ¿Cómo sienten, cómo lo piensan, pero también cómo lo sienten ese esfuerzo de construir tejido social ante una fuerza que es fáctica y que se sostiene sobre la fuerza bruta? Que no editen este silencio. Sí, yo creo que vale el silencio, es importante. Yo a veces creo que no hay absolutamente nada, o sea, la mayor del tiempo creo que ya estamos en un punto en el que no hay nada que hacer, pero estamos aquí. Estamos tan rotos que por un lado, los rotos que estamos y bueno, esto que pareciera no tener fin, pero acá estamos. Entonces hay que hacer de esto lo mejor que se pueda, o sea, cómo vivimos esto de la mejor manera posible, sosteniéndonos unas a otras, y por eso el tema del tejido tan importante, porque aunque esto no vaya a cambiar, tenemos que sostenernos unas a otras en medio de esto. Y repararnos, no solo sostenernos, sino irnos reparando porque estamos rotas todas. Entonces, y bueno, y así posiblemente iremos hacia muy poquito cambiando las cosas, ¿no? Lo hemos visto, uno de los espacios a los que se han aferrado para salvarse además, no sálvese quien pueda, sino algo que siempre dice Sei también, pasar del sálvese quien pueda al salvémonos unas a otras. Lo han hecho desde, entre otras cosas, entre otros lugares, desde el arte, y desde el vínculo, desde lo afectivo, desde el placer, y eso es muy inspirador, y creo que aquí estamos como dispuestos y dispuestas también a la misma resistencia. No, el objetivo está en el proceso, ¿no? En el proceso de darnos amparo, el amparo que no nos da el Estado, que nos niega estratégicamente el Estado. Un nudo enlaza siempre una presencia con otra, que está aún por venir. Un nudo es el momento presente, en busca del fantasma que lo ata a su pasado. Un nudo llama a otro nudo. Un nudo es siempre otro nudo, aún por enlazarse. Un día que nace. Con esta cita de Luis Pérez Oramas en torno a la obra de Gego, un artista cuya obra es crucial en la reflexión del Labo, nos despedimos con ganas de ver los nuevos días que nacen. Esto fue De Ida y Vuelta, del arte a la resistencia y de la resistencia al arte. Les habló Manuel Llorens, psicólogo y miembro de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia, organización que produce esta serie con el apoyo del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales. En la producción estuvo Eduardo Burger y en la musicalización Ryan Reboredo. Gracias por escuchar. Hola, mi nombre es Manuel Llorens, soy psicólogo y los invito a la serie De Ida y Vuelta, del arte a la resistencia y de la resistencia al arte. A través de esta serie producida por Reacin, con el apoyo del IDLIS, exploraremos la función del arte en el activismo y en la sanación de los traumas políticos. Revisaremos algunas nociones básicas para pensar en el arte como herramienta a la hora de trabajar con poblaciones vulnerables.
También conversaremos con artistas que vienen desarrollando iniciativas potentes en torno al registro de testimonios venezolanos.